vapor líquido a 100 grados, porque una parte del, o sea, porque el agua llegó a, uy, este cartelito, llegó a 100, pero todavía me queda vapor, dando vuelta. Esa sería la situación que vas a plantear, me imagino. Y bueno, ahí lo que vas a tener es una incógnita que es la masa. ¿De quién? O sea, ¿cuál sería la incógnita? Sería como la cantidad de vapor que pasa a líquido. Claro, o sea, la masa del vapor. Entonces, vos cuando plantees, vas a plantear para el vapor un calor sensible, que ya es este, el 9600 negativo, lo pondrás. Y después, cuando plantees este, en realidad es menos, porque es de condensación, o sea que es un negativo, ¿no? Una masa, que es tu incógnita, masa B, si querés, y el LB, que bueno, ya lo conoces. Y después pones los tres del hielo, que en tu caso, em, en lo que vos supusiste es que se funde todo el hielo, entonces la masa del hielo en realidad siempre pones la misma, ¿no? O sea, pone para el primer calor sensible los 4890 positivos, el calor de fusión 40.000 positivo, y acá pondrías los 50.000 positivos, ¿no? Claro. Porque en este caso vos decís que el hielo se llega, va a decir que llega a cero, después que se funde y que después lo llevas a 100. O sea, a toda la masa de hielo le haces esos procesos. El que va a quedar dando vueltas es el vapor, porque es el que se quedó con el exceso. Lo que pasa es que el hielo ya no puede aceptar más porque ya están los dos a la misma temperatura. Y también ya sé que la temperatura de equilibrio va a ser siempre el 100, siempre a 100 grados. Claro, porque llegaste con la tabla a esa conclusión. Igual, otra cosa que a veces pasa es que vos decís o no te das cuenta que es 100 y proponés que llegue lo que a vos te pasó, por ejemplo, que querías como seguir una etapa más. Si vos lo planteabas y despejabas una temperatura de equilibrio entre 100 y 120 de un vapor, seguramente te iba a dar un absurdo. Y ahí te ibas a dar cuenta que te habías pasado de rosca o que habías hecho una etapa más. O otra cosa que puede pasar es que hagas una etapa de menos también. O sea, que no te des cuenta que podías seguir intercambiando calor y que cortes antes, ¿no? Entonces siempre les ayuda igual a plantearlo, hacer la cuenta y ver si tiene sentido. Si tiene sentido es porque habían supuesto bien, y si no tiene sentido, bueno, prueben una etapa antes o una etapa después, porque puede ser que se hayan confundido. Sí, ahora sí lo entendí. Eso está bueno. Y después está bueno porque agrega el tema de las pérdidas, ¿no? Bueno, bien. Fe, cuando agregamos pérdidas, Sí. tengo una duda. Por ejemplo, nosotros cuando suponemos adiabático decimos que la sumatoria de los calores internos es igual a cero. ¿Mm? Cuando hay una pérdida, podemos escribir que esa sumatoria es igual al calor que se pierde, ¿no? Sí. Entonces, ese calor que se pierde, nosotros podríamos o asignarle el negativo y después trabajarlo en valor absoluto, o si no, no asignarle el negativo y al calcularlo ya nos entrega el valor, ¿no? El negativo sería. O Claro, sea, se puede hacer de dos formas. si es sensible y pones bien el delta T, debería darte
el menos automáticamente. Pero si es latente, por ejemplo, si te dicen que en realidad lo que se detecta no es un cambio de temperatura, sino que lo que se detecta es que, no sé, se fundieron tantos gramos de hielo de los alrededores, ponele. Es un calor latente, le tenés que asignar vos el signo. Entonces lo que conviene ahí, si vos sabes que son pérdidas, o sea, que es calor que se escapa, es calcularlo en módulo y meterle el menos a la fuerza. Claro, Y si es calor que ingresa, bueno, será positivo. Puede pasar también que en realidad lo que vos detectes es que hay un intercambio hacia el interior. O sea, es ida y vuelta la. Lo único, o sea, ¿de qué depende la dirección del flujo de calor? gradiente de temperaturas. Claro, de que afuera, si afuera tengo menor temperatura que en el calorímetro, bueno, habrá un escape, pero si es al revés, si el ambiente está más caliente, o sea, siempre va de mayor a menor temperatura. Eso sería. ¿El resto cómo les fue con este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? Si quieren, planteamos con pérdidas. Si tienen, si todos lo terminaron, bueno, no lo planteamos, pero si no lo hicieron, lo podemos hacer. Ahí se cortó justo. ¿Alguien habló? Sí, no, yo decía que lo hiciéramos. Total. Bueno, lo hacemos. Porque por ahí su compañero lo hizo y tenía una duda, pero si por ahí ustedes no lo hicieron, lo podemos completar. Bueno, entonces, em, todos manejan más o menos el tema de la tabla, ¿no? No sé si nos siguieron con esto de los números, pero si no, también podemos plantear las ecuaciones. Acuérdense, yo no quiero hacerlo en un, bueno, lo voy a hacer en un Paint porque en internet tarda mucho mi computadora con el tema de internet. Lo hago en un Paint, pero yo después lo copio y lo pego en el Jam para que quede. Pero lo hago en un Paint porque si no, no puedo escribir. O sea, el internet me mata. Y me robo el enunciado. A ver si me lo puedo robar. Creo que sí. Ahí, lo pego acá, a ver si me deja. ¿Qué no me deja pegarlo? No, profe, Bueno, me creo va a que dejar. sacarlo de ahí no se puede. No se puede. Hay Me que va a sacarlo dejar, en me la va a foto. dejar. Sí, me va a dejar, me va a dejar. Esto siempre funciona. Bueno, ahí. Bien. Bueno, lo que habíamos hecho, en realidad, cuando hacemos la tabla, acuérdense que siempre hacemos dos columnas nada más, aunque hayan tres elementos, porque siempre el calor va de la mayor temperatura a la menor, y nunca hay tantas temperaturas dando vueltas, siempre hay dos, cuando esas se equilibren, se unirán con otro sistema. Esto lo van a ver cuando hayan ejercicios que tengan hielo, vapor y líquido, todo a distintas temperaturas o cosas así. Bueno, siempre hay uno que entrega calor primero y, y otros dos que reciben. Bueno, acá vamos a poner así, vamos a poner vapor, hielo. Este, acuérdense que está a 120 y este está a -20. Entonces, la línea del tiempo, de la línea de temperatura, si quieren, ya saben que es que el resultado final va a ser una temperatura entre 120 y -20, eso seguro. Pero no sabemos en qué punto se van a encontrar. Y depende de la temperatura que se encuentren, tendremos líquido, hielo o vapor. Entonces, bueno, tenemos que plantear todos los procesos. El calor sensible que hay acá, este es un calor latente,
Acá tenemos otro sensible, otro latente y otro sensible. Lo que hacemos es, los vamos planteando las posibilidades y vemos cuáles son los valores que nos dan. Entonces acuérdense, si el vapor va de 120 a 100, obviamente se enfría. ¿Qué hace? Libera calor. Eso es un calor sensible. Ahí lo único que tienen que hacer es plantear el calor sensible, que acuérdense, la ecuación para calor sensible es la masa del vapor. En este caso, el vapor, todo es dato, ¿no? O sea, la masa del vapor se las da, ahí dice que son, ¿dónde dice? En un recipiente, 500 gramos de, no, eso es hielo, 1 kilo de vapor. ¿Sí? 1 kilo de vapor. Tienen el CP, que acuérdense que para el vapor es 0,5, pues esto es vapor. Y tiene el delta T, que es lo que dijo su compañero, final 100, inicial 120. Hacen esa cuenta y les va a dar, bueno, el número que le dio a su compañero, que ya no me acuerdo. Esa es la primera etapa. De esta, bueno, pongámoslo igual. Negativo, el signo le va a dar negativo, menos, bueno, Le 9000, algo daba así. 9600. Esto está en calorías. Sí. Bien. Ahora, siempre empiezo por el más caliente, ¿no? Para ver el calor liberado, por ahí es más fácil de interpretar. Esta sería mi primera etapa para el vapor. Bueno, listo. Si el vapor llega a 100, todo esto es teorizando, ¿eh? Acuérdense que esta tabla es medio para que nos ayude, pero un poco tenemos como que teorizar. Si esto pasara, yo tendría 9600 calorías liberadas dentro del calorímetro. ¿Quién las puede recibir? Bueno, el hielo, que está ahí a -20. Si el hielo recibe calor, ¿qué es lo que le puede pasar? Bueno, el vapor está yendo en esta dirección, no así. Vamos a ponerlo en rojo para que sea caliente. El vapor está yendo de acá hasta acá. El hielo va de acá hasta acá. Y en algún punto en el medio se encontrarán y ese será el estado final. Entonces lo primero que le puede pasar al hielo claramente es un calor sensible que vaya de -20 a 0. No planteo ese calor sensible. Nuevamente tengo que poner calor sensible, vayan poniéndole su índice o no sé, algo que se acuerden que son distintos. En este caso, para el hielo simplemente es la masa del hielo, el CP del hielo, que acuérdense que para el hielo sólido, bueno, es agua sólida, que es el hielo, para el agua líquida y para el vapor, los CP son distintos. Para el hielo y el vapor son casi iguales, creo que los dos son más o menos 0,5, pero bueno, tengan cuidado con eso. Y después ponen la final, que es 0, quiero llegar a 0 y la inicial es -20. Me falta un paréntesis, ¿no? Y esto les daba Ese del hielo daba 4890. 4890. Bueno, ¿qué conclusión sacamos entonces de acá? Bueno, por ahí los que no lo hicieron. Con estos números, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué les parece? ¿Se inscriben? No. Bueno, mirando los valores, la conclusión que deberíamos sacar es que me están sobrando calorías, ¿no? O sea, el vapor entrega 9600 calorías en esta primera etapa, ¿sí? Solamente para llegar a 100. Y el hielo
en esta primera etapa, que es solamente llegar a 0, necesita, ¿sí?, absorber, o sea, un calor positivo, 4.890. Es decir, que yo dispongo de estas 4.890 y todavía me sobran. O sea que este proceso va a ocurrir por completo. Es decir, acá no hay láser, es como que tenés que escribir todo. O sea, el módulo de este calor es más chico que el que se libera acá. Podemos seguir entonces. Podemos ver qué hacer con las calorías que nos sobran. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, el siguiente proceso para el hielo. Bueno, ¿cuánto me están sobrando? Como 5.000 calorías, una cosa así. Veamos cuánto calor necesito para, en este caso sería fundir todo el hielo, que es el calor que sigue, ¿no? O sea, ahora nos toca pasar por acá, por el calor latente, que es a 0 grados. Para fundir todo ese hielo, lo que necesitaría sería un calor latente. Bueno, lo escriben, calor latente. Quiero fundir todo. Estoy teorizando, o sea, voy a suponer que voy a fundir toda la masa de hielo. Si eso sucede, en este caso sería LF, si bien. Lo que nos había dado era algo así como 40.000, si mal no recuerdo. 40.000 calorías. Todo está en calorías, ¿no? 40.000 calorías de algo que está a 0 grados para llevar el hielo a agua a 0 grados. No me alcanza ahora. Pero no corto acá, porque sigo teniendo diferentes temperaturas. Es decir, este sigue estando a mayor temperatura que este, por lo tanto me puede seguir entregando calor, porque sigue habiendo delta T. Bueno, entonces, aunque me faltan calorías, las puedo obtener haciéndole un calor latente ahora al vapor. Entonces vamos con el calor latente al vapor, que ahora sería la masa del vapor. ¿Y qué le pasaría al vapor? Se condensaría. Calor latente de condensación. Recuerden que el signo a los calores latentes se los tengo que poner yo. Esto lo que hemos dicho es que daba gigante, daba 500.040, ¿no? 40.000. Ay, ¿qué hice? 4 horrible. Calorías. Ahora, esto es negativo, ¿no? Calor liberado. Ahora sí me alcanza. O sea, acá tengo un montón de calor liberado en este proceso que es para llevar todo mi vapor a líquido. Pero ahora a líquido a 100 grados. Tengo entonces, mi teoría es líquido a 100 grados y del otro lado el líquido a 0. ¿Eso es compatible? No, no puedo tener, en el equilibrio no puedo tener temperaturas diferentes. Entonces sigo. Bueno, otra etapa más. Y me están sobrando de este lado. O sea, me está sobrando un montón acá. El que puede absorber todo eso es ahora. Recuerden que si bien ponemos masa del hielo, esto es líquido. O sea, esto se fundió y ahora es líquido. Ponemos un calor sensible. ¿Y qué puede pasar? Como extremo, lo que podría pasar es que esto que ahora es, recuerden, voy a poner masa hielo, porque es el mismo valor, pero ahora es agua. Entonces lo que sí se va a notar la diferencia es en el CP, porque antes era de hielo, pero ahora es el CP del agua. Y el delta T que voy a proponer es el más extremo, que sería que la final sea 100. Que sería atravesar este proceso de acá, ¿no? Ir de 0 a 100. O sea, si el punto de encuentro fuera este, ¿no? Yo, ¿qué calores abarqué? Este ya lo abarqué. Este también. Sí, es este. Y después de este lado, ya hice este, que está acá. También hice este, que es este.
Y ahora estoy planteando este, que es este. O sea, ya con eso habría planteado todos los procesos para que el punto de encuentro sea este de acá. Bueno, veamos si me da, si tiene sentido o no. Bueno, acá básicamente lo que les va a dar este resultado también es un calor grande, porque quiero llevar agua, 100 grados, 50.000 nos había dado, 50.000 calorías, pero si bien es grande, fíjense que si sumo todos estos calores de acá, me da menor que este número gigante. O sea, acá me sigue sobrando un montón de calor. Pero yo ya tengo acá, ya llevé el agua a 100. O sea, tengo agua a 100 y de este lado tengo vapor que se condensó a agua a 100 y como me sobra calor, eso significa que no logré, o sea, que no se condensó todo el vapor, sino que me quedó un equilibrio donde de este lado sí logré llevar la masa de hielo que ahora es líquido a 100, eso la llevé toda a 100 grados, pero de este lado lo que me está quedando es calor en exceso. Entonces, bueno, llego a la conclusión de que hay una parte de vapor todavía. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo determinamos esa cantidad de vapor que queda? Bueno, esto puedo bajar, ¿no? Sí. Ah, está bueno el paint. Entonces ahora lo que ya sé es que mi conclusión entonces es que llegué al punto rosa. ¿Qué hago? Esta la copio así como está, este lo copio así como está, porque este proceso ocurre por completo, ¿no? Lo pego acá. Este ya está, ¿no? Porque en realidad si quieren podemos empezar de más arriba. Lo que ustedes tienen que plantear en el inciso A, que es que les dice adiabático, es sumatoria de calores internos igual a cero. Los calores son el calor del vapor más, o sea, los dos sistemas que hay son el vapor y el hielo. Eso tiene que dar cero. El vapor pasa por un calor que ya dijimos, ¿no? Un sensible, que es para ir de 120 a 100, ¿sí? De 120 a 100. Y un latente a 100. Y por el otro lado tenemos el hielo, que va a pasar por un calor sensible de a 100 más el latente, que dijimos que también ocurre todo, que ocurre a, puse 100, no era 100 lo que tenía que poner, ¿no? 0. A 0, después un latente a 0 y otro sensible que es de 0 a 100. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora lo vamos a abrir un poco más. Este es el primer calor sensible. Después le ponemos más, acá, el calor latente. No voy a poner este número, las 540.000, porque en realidad este proceso no ocurrió completo. Estamos diciendo que me quedó un equilibrio, o sea, lo que me va a terminar quedando en realidad acá es esta MB, esta masa del vapor de incógnita. Este sí lo conocen, el calor LC. Y acá tengan cuidado porque es un calor latente y el signo se lo tienen que dar ustedes. En este caso, negativo, ¿no? Bueno, ahí les va a quedar la incógnita, que es la masa del vapor, más. Este ya lo conocen. Tenemos que poner este proceso ocurre completo.
Este otro proceso también ocurre completo. Sí, porque esta masa, dijimos que sí, alcanza el calor para que ocurra todo. Y me falta solamente este otro proceso que también ocurre completo. Porque tengo el calor para que ocurra completo. Todo esto igual a 0. Y la única incógnita, fíjense que es esta. Despejan la M de la masa de vapor. ¿Se entiende? Sí, profe. Toda esa ecuación se arma en función del análisis de la tabla, ¿no? Claro, por eso les recomendamos que usen la tabla porque hay muchas posibilidades en realidad. O sea, vos podrías decir que todo va a ser vapor, o que todo va a ser hielo, o que todo va a ser líquido. O sea, hay dos posibles equilibrios, porque ahí tenés de posible equilibrio acá, el de equilibrio líquido-vapor, o también tenés posible equilibrio del líquido sólido. O sea, entre medio de 120 y menos 20 hay un montón de posibilidades. Si vos te pones a probarlas todas de una, o sea, arrancando con esta tabla y entrando a probar, o sea, sacando algunos y otros dejándolos y después le vas agregando, o sea, es un quilombo. Entonces por ahí te conviene, aunque sea para descartar algunas posibilidades, ya te conviene plantear la tabla. O sea, la tabla es para eso, para descartar algunas posibilidades. De plano ya podrías eliminar, o sea, no, esta parte de acá, ya sabes que ocurre completo, o sea, que el hielo puede llegar a 0 y también sabes que se puede fundir completo, entonces ahí esos calores sabes que están. Y bueno, si te queda duda en los últimos, a lo sumo plantearás 2 o 3 casos, pero no 5. Está bien, profe. Se entiende. O sea, te podría haber quedado duda acá y vos decís, bueno, entonces capaz este proceso vos decís que no ocurre. Y decís, no, va a quedar todo líquido a, no sé, 90 grados, qué sé yo. Y lo planteás, te va a dar un absurdo y ahí decís, ah, no, no era. Y bueno, planteas alguna otra, seguís con la tabla, o bueno, lo que sea. Eso sería si es el inciso A, ¿no? Sin pérdidas. Para el inciso B, cambié de color, ustedes tienen que agregar, o sea, les da un dato acá, dice, el termómetro B aumenta su temperatura en 6 grados. O sea, no es que les dice que es adiabático en el A, lo que les dice en el A es que, no sé si lo alcanzaron todos a leer al enunciado, pero ustedes lo que tienen es un calorímetro, que es este de acá, se tiene un calorímetro, que es un recipiente de bajo calor específico. Ah, aparte, yo no lo mencioné, pero por ahí los que no hicieron el ejercicio lo comentamos. Cuando acá dice que tenés un recipiente de bajo calor específico, yo no tuve en cuenta el recipiente en ningún momento, nadie, eso, por ahí nadie lo mencionó. A veces podemos despreciar el recipiente. Yo acá lo correcto hubiera sido que sume también el calor que intercambie el calorímetro, ¿no? Que sería, o sea, acá lo tendría que haber puesto, ¿no? Que todos sabemos que sería la masa entre menos 20 grados y 120 grados, el calorímetro no se funde, no tiene cambio de fase, o sea que sería simplemente un calor sensible donde tendría la masa del calorímetro, su calor específico y el delta T. Lo que me está diciendo es que este valor es muy pequeño. Entonces, si me dice que este valor es pequeño, puedo despreciar esto. Por eso no lo tuvimos en cuenta. Pero si no me decía nada, lo correcto era dejarlo. Pero bueno, si no me dice que lo desprecie, me tiene que dar información de la masa y del calor específico, porque si no, no puedo hacer nada tampoco. Así que si no me dan información del calorímetro y tampoco me dicen que lo desprecie, yo tendré que decir lo desprecio porque no tengo datos. Voy a suponer que tiene bajo calor específico.
Bueno, ese calorímetro está dentro de un baño de etanol. O sea, que tenga bajo calor específico no significa que el recipiente sea diabático. Solamente significa que yo puedo eliminar este término. ¿Se entiende eso? O sea, puedo eliminar este término, pero yo puedo eliminar este término y aún así poner acá un valor distinto de cero. Un calor estrellita, otro, negativo. O sea, que yo tenga calor, eh, un bajo calor específico del recipiente no significa que el recipiente sea diabático. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe, se entiende. O sea, por lo que yo entiendo es que vos podés despreciar el recipiente, pero no podés decir que eso es igual a cero. Despreciar el recipiente, ¿qué significa? Significa que el recipiente no absorbe ni recibe calor acá adentro, o sea, entre él y el hielo, por ejemplo, o entre esta pared y el agua. Eso es lo que estamos diciendo que no ocurre porque el calor específico es bajo. Entonces, por eso despreciamos el calor que intercambia el recipiente con los elementos dentro del sistema. Pero no podemos decir que no haya intercambio térmico a través del recipiente. O sea, este otro fenómeno, el que ocurre a través, que son las pérdidas, ¿no? El calor escape y eso no, no tiene nada que ver con el calor específico del recipiente. ¿Con qué sí tiene que ver del recipiente? ¿Qué parámetro miro en un recipiente para saber si es aislante? O sea, si va a conformar un sistema diabático o no. La conductividad. La conductividad, esto es por Fourier. Fourier es el que me habla de la transferencia de calor. Mientras que esta parte de mezclas térmicas me hablan de los calores intercambiados en el interior de un recipiente, pero bueno, por eso son mezclas térmicas. No, y transferencia de calores como lo tratamos aparte, ¿sí? Porque bueno, son otras ecuaciones. Bueno, en fin, dijimos eso. Bien, mezclamos el vapor y el hielo, pero tenemos la particularidad de que hay dos termómetros, uno en el interior del calorímetro, que es el que registra lo que está pasando dentro del calorímetro, y después tenemos uno auxiliar que está afuera, que es el B, que nos sirve justamente para saber si hay pérdidas o no. ¿Por qué? Porque B está midiendo la temperatura de un líquido que hay afuera, que no se mezcla, obviamente, porque el calorímetro está cerrado. Entonces, afuera del calorímetro hay una especie de baño de etanol. Y yo voy midiendo qué le pasa a ese etanol. Si el termómetro no detecta variaciones, significa que no está saliendo calor del... Entonces puedo decir que es adiabático. Eso es lo que hicimos en el A. Ahora, si el termómetro detecta una variación de 6 grados, este de acá, eso significa que algo de calor está ingresando al etanol. ¿Por a dónde está ingresando? Y se lo está entregando el calorímetro. ¿Por qué? Porque no es adiabático, tiene pérdidas. Bueno, entonces ahí planteamos. ¿Hay pérdidas? Bueno, hay pérdidas. ¿Cómo, cómo puedo cuantificar esas pérdidas? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de calores? Les dice, el termómetro aumenta su temperatura en 6 grados, o sea que el etanol aumenta su temperatura en 6 grados. Yo tengo 2 kilos de etanol aumentando su temperatura en 6 grados, una masa líquida aumentando su temperatura. Es ¿Qué calor ecuación? sensible, ¿no, profe? Calor sensible, calor sensible. O sea, las pérdidas, le vamos a poner Q estrellita a las pérdidas,
están cuantificadas, o sea, los datos que yo tengo me van a permitir calcularlas en base al calor sensible del etanol. Le vamos a poner etanol, CP del etanol, que habrá que buscarlo en una tabla, porque esto existe, y si no, capaz se los dieron acá, a ver. Ahí está, el calor específico del etanol, 0,58. Y el delta T son 6 grados. Ahí tengan cuidado porque, por eso les digo que si quieren trabajen con valores absolutos, ¿sí? Entonces voy a poner acá 6 grados, ¿sí? Porque me está dando el delta T directamente, no me da la inicial y la final. Me dice detecta una variación de 6 grados. O sea, aumenta su temperatura en 6 grados. O sea, que ese es el delta T. Esto es, ahí alguien escribe para mí. Ah, no, para mí. Bueno, ya tengo el valor. No sé cuánto da. No sé si alguien lo calculó. A ver si yo lo tengo por acá anotado en algún lado. Em, puede ser. Ay, no, no tengo el número. Bueno, lo calculé. Podrían, si no, también decir que si aumentó en 6 grados el etanol les dice que inicialmente está a. ¿Les da una temperatura inicial para el metanol? Ah, 20. O sea, acá les dice que los termómetros A y B marcan 20. O sea que el etanol inicialmente estaba a 20. También se podría haber escrito un delta T que sea, en este caso, para que les quede negativo, tendrían que poner un delta T que sea 20 menos 26. Si ustedes ponen acá de delta T 20 menos 26, aparece el signo solo. Bueno, así calcularían la pérdida. ¿Y qué ecuación plantean? Bueno, la primera estrategia es plantear la misma ecuación. ¿Por qué? Si bien parte del calor que estoy intercambiando se me va a ir a través de las paredes, o sea, partes de estas 500.000 calorías se van a ir por la pared y no las voy a tener todas disponibles. Fíjense que yo tenía mucho exceso. Entonces lo más probable es que 6 grados nomás, o sea, no creo que se haya perdido tanto. Voy a suponer, lo podría calcular, o sea, yo acá podría decir cuántas calorías son. No sé cuánto da esto. Si alguien lo quiere calcular, podríamos hablar con un poco más fehaciente, pero ponerle que esto dé, no sé, 10.000. Me estoy dando cuenta que no cambia en mi situación final 10.000 calorías. Entonces, ¿qué digo? Bueno, supongo que la situación final es la misma, nada más que le agrego las pérdidas. Esta es la primera estrategia más rápida. Agarro esta misma ecuación de acá y la igualo acá a las pérdidas. Que recuerden que ponemos menos, a ese color rarísimo. Le pongo acá el menos y las pérdidas. Y calculo otra vez, está la incógnita. Si esto me da un absurdo, o sea, algo que no tiene sentido, negativo o cosas raras, una masa mayor de vapor de la que ingresó o, o cosas raras, eso significa que no me había quedado en la etapa, en esta misma etapa, sino que en realidad esta pérdida de energía había hecho que se modifique la tabla y que en realidad me haya quedado en otra etapa, una anterior, por ejemplo. Entonces, bueno, planteo la etapa anterior. Pero siempre conviene, ya que tengo todas las ecuaciones, la misma ecuación, usar la misma y probar. Si me da algo que tiene sentido, entonces ya está. Creo que en este caso daba. No estoy muy segura, me corrigen si digo cualquier cosa, pero entiendo que antes, con el sistema adiabático, acá daba algo así como una masa de vapor condensado igual a 141, ¿puede ser? No estoy segura. Una cuenta que tengo acá, pero de hace 1500 años, que no sé si es la que. Sí, quedaba parecido. Y acá, ¿qué esperarían que les dé? ¿Mayor o menor?
si tienen pérdidas de calor? Esperan que se condense más vapor o menos vapor. Menos vapor, profe. Y pensemos, ¿qué sería lo lógico? Si yo, el proceso de condensación es un proceso No, que libera energía. no, entonces en ese caso sería más vapor, ¿o no? Que se condense más Bueno, vapor. o sea, recuerden que en realidad lo que tienen que pensar ustedes siempre es, si yo estoy perdiendo calor, o sea, se me está escapando, ya no dispongo de ese calor en el sistema. Si yo tengo más vapor condensado, o sea, supongamos que en esta situación con pérdidas tengo más condensado, eso significa que tengo menos en estado de vapor, o sea, tengo más líquido y menos en estado de vapor. O sea, me parece a mí más intuitivo, si yo tengo más calor disponible, voy a tener mayor cantidad de vapor, ¿no? O sea, en estado de vapor. Algo así, ¿no? Que yo tengo el liquidito acá y el vapor. Esto está en equilibrio, dijimos. Si yo tengo esta proporción acá de vapor, una cantidad X de vapor y una cantidad X de líquido, no sé, todo a 100 grados, yo puedo tener distintas proporciones a 100 grados. Eso es de ya. Esto es una ola, una agüita. ¿Qué pasa? Esto si tengo cierta cantidad de Q. Ahora, si yo dispongo de menos Q, porque se me está yendo una parte, ¿no? Entonces ahora tengo un Q que es menor. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que haya más vapor o menos vapor? O sea, que haya mayor parte en forma de vapor o que haya más parte en forma de líquido. Bueno, hagan la cuenta y vean si tiene sentido. Ahí cuando hagan la cuenta van a poder concluir si, o sea, que esto sería lo más esperado, ¿no? O sea, a mí me parece que lo más intuitivo sería que cuando hay pérdidas de calor tengamos menos vapor en estado de vapor y más proporción de agua en estado líquido, ¿no? Con pérdidas. No sé si alguien le hizo la cuenta. Debería dar mayor, me parece, ¿no? Es un número más grande. O sea, como que recuerden que acá dice masa de vapor, que eso no los confunda, pero es del proceso de condensación. O sea que el número que estamos obteniendo acá es la masa de vapor que se condensa. O sea, esto es la parte del vapor que va a ser líquido. Entonces, cuando ustedes hagan la cuenta, acá en este caso, ustedes tienen que decir cuál es la proporción. Ustedes ya saben que la temperatura es 100 grados. Bueno, la temperatura es 100 grados, pero ¿cuánto vapor tengo y cuánta agua tengo? Bueno, tengo de vapor, tengo todo el que ingresó, que son 1000, ¿no? Menos lo que se condensó, que son 141. Eso significa que tengo de vapor, esto es en el caso adiabático, ¿no? Que son de los que tengo los datos. Tengo 858, una cosa así, gramos de vapor. Bueno, ¿y de líquido cuánto tengo? Y bueno, de líquido tengo el hielo que tenía, o sea, la masa de hielo, que esa sabemos que se fundió toda, ¿sí? Porque es lo que planteamos acá. ¿Cuánto era la masa de hielo? Eran como 50 gramos. Está tan chiquito ahí que 500. no la veo. 500. Ok, eran 500 que tenía de hielo, que ahora es todo líquido, más este puchito que
se condensó, ¿no? O sea que de líquido tengo 641, ¿no? ¿Se entiende? O sea, este sería el estado final, lo que ustedes tienen que presentar. Tengo 860 de vapor, 640 de líquido y la temperatura son 100. Y por supuesto que si yo sumo 860 y 640, ¿cuánto me da? Te tiene que dar, o sea, la suma te tiene que dar lo mismo que inicial de vapor y de agua o de hielo. Claro, si yo tengo 1500, o sea, tengo 1000 de vapor que mezclé con 500 de hielo, ¿no? Eso es lo que yo metí ahí adentro. No puede haber más o menos masa, porque la masa no se fue a ningún lado, o sea, el sistema está cerrado. Entonces, a mí al final, cuando yo haga la cuenta, me tiene que dar otra vez 1500, aunque en distintas proporciones. Fíjense que 860 más 640 es 1500, ¿no? O sea, eso es lo que hace que tenga sentido. Si ustedes les da un absurdo, lo que van a notar es que estas cuentas no cierran. Y bueno, y en este caso, habría que calcular cuál es el nuevo valor con pérdidas y volver a recalcular las proporciones. ¿Se Profe, entendió? Sí. entonces ese calor que se pierde nos podría modificar, eh, por ejemplo, no sé, otra cosa que algo pase, que algo no, que alguna de todas esas cosas que nosotros supusimos no sucedan. Tal cual, sí. Lamentablemente, lo podrías agregar a ese calor en esta columna, en la columna que recibe, como diciendo, esta parte la recibe el ambiente. Pero bueno, sí, si el valor es muy grande, o sea, en general las pérdidas suelen ser pequeñas, ¿no? Pero si tienes un valor súper grande de pérdidas, sí podría pasar que incluso te quedes en otra etapa. Pues creo que queda uno más, ¿no? El C. Ah, pero el C es más teórico. Si bien lo respondemos, dice, en la última situación, ¿a qué temperatura llegará la mezcla si se espera un tiempo suficientemente largo? ¿Qué piensan? A un intermedio sería. Considerando que se está perdiendo calor Sí, sí, sí. y seguramente se va a convertir en líquido, todo. Bueno, fíjense que las temperaturas posibles son 100 acá, ¿no? 26 nos había quedado este. El ambiente afuera, no sabemos a cuánto está, pero si el ambiente está a 20, ¿no? Si hay pérdidas acá, cambia también. O sea, si no hay pérdidas acá, algo entre 100 y 26. 2 kilos de etanol, hasta lo podrían calcular como una nueva mezcla térmica. Un equilibrio líquido-vapor a 100 con 2 kilos de etanol a 26. Y la podrían hasta calcular. Pero en realidad la pregunta apunta más a qué pasaría si se deja como mucho tiempo algo, siempre llega a la temperatura del, del entorno, ¿no? O sea, si vos dejas algo mucho tiempo, va a terminar llegando a la temperatura del entorno. En este caso, bueno, si yo puedo que borré lo que no quería borrar. Si yo quiero rehacer, control I, ¿o no? Rehacer, rehacer. Ah, borré un montón de cosas. Ahí está. Si yo además digo que hay pérdidas acá y el ambiente está a 20, entonces todo va a terminar llegando a 20. Siempre todo llega a la temperatura de lo que le llamamos la fuente, que es el ambiente
¿no? Lo que lo rodea, en general la atmósfera, ¿no? Que es tan grande que no le podemos cambiar la temperatura. O sea, sí, pero es imperceptible. O sea que bueno, eventualmente lo que pasa es eso, se hace asintótico el cambio de temperatura y se plancha en la temperatura de los alrededores. Bueno, este es el 10. Yo puedo, si quiero, puedo esto. ¿Por qué sigue tanto para abajo? Pongo acá y esto lo puedo copiar y pegar acá. A ver, para que quede en algún lado. Y no se pierda. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta de este? Bueno, ahí quedó. ¿Lo quieren hacer? Profe, ¿podemos ver el 12 un poco? Bueno, ¿crees hacerlo de la consigna? Ah, dale, ahí lo pego. Porque yo no puedo moverme mucho de acá porque se va a trabar todo. Si vos la pegas, yo la paso al Paint. Sí, yo lo puedo borrar. Ya quedó pegado en el jam. No tan lento. No es el internet igual. Es la compu. Ahí viene, bien. Bien. Sí, agrandémoslo ahí, así yo me lo robo. ¿Qué pasó? Nuevo. Bueno, acá está. Problema 12. Bueno, no sé si todos lo vieron. Dice, un tubo cilíndrico de hierro, o sea que esto en realidad es algo así. A ver. Ah, no. Lápiz. Esto es un tubo en realidad. Una cosa así con ahí un huevito. Bueno, tenemos un tubo cilíndrico de hierro. Me da, ahí ya podemos ver que nos está dando. Se pueden dar cuenta por las unidades, que en general es lo que nos ayuda. Bueno, ahí pusieron una K mayúscula, pero nada, es el coeficiente de Fourier, ¿no? De conducción. Nos dice el radio interior. Che, que mi dibujo es tan feo, si lo hago un poco más lindo por ahí, me sirve más. Ahí, ahí, tan feo, a ver, lo puedo mover un poco. Bueno, ahí. Es más, puedo hacer así, moverlo un toque acá. Vale, me quedo. Bien, tenemos el tubo. Lo puedo subir un poquito incluso. Bien, acá está el tubo. Me da el radio interior. El radio interior lo puedo dibujar, es mucho más grande. Ay, que no tengo un punto medio, es como o 100 o 200. Bueno, no importa, lo dejamos ahí. Nos dan el radio interno, lo podemos hacer una flechita acá si quieren. Radio interno, este sería el eje. Y acá, pum. Radio interno. También me da el radio exterior, sería este.
radio exterior, radio exterior, radio interior. Me dice que hay un gradiente de temperatura, ¿sí? Ahí me dice que es de -100. Fíjense que me lo da en unas unidades medias raras, ¿no? ¿Qué ven? Que tiene como unidades de grados centígrados sobre metro. Bueno, ahí atentos a las unidades. El gradiente de temperatura es -100 grados centígrados sobre metro para un radio de 7 centímetros. Esto es como un dato, ¿no? Como la Tengo longitud del tubo, ¿no? O longitud. sea, si te dice por metros, o no podemos suponer eso. Ok, pero ¿qué longitud? La del tubo, Porque metro es dimensión de longitud, sí, pero yo acá tengo el largo del tubo, pero también tengo los radios, que también son longitudes, ¿no? claro. O sea, cuando hablamos de Fourier o sí, de Fourier más que nada, recuerden que tenemos involucradas varias dimensiones. Están las áreas, están los espesores. Entonces, siempre tengo que estar medio atento cuando me den unidades, bien, interpretar bien la ecuación para saber cómo usar ese dato. Ahora vemos igual para qué nos sirve ese dato. Cuando planteemos Fourier vamos a ver mejor a qué se refiere. Y nada más, ya está. Régimen estacionario, calcule la cantidad de calor transmitido por unidad de tiempo y longitud, el perfil de temperatura y bien, y de otra cosa más. Esto es un ejercicio de transferencia de calor. Nos están dando datos de Fourier, así que seguramente voy a tener que plantear la ecuación de Fourier. ¿Cómo es la ecuación de Fourier? dQ sobre dt es igual al coeficiente de transferencia de calor menos La menos K. por el área por delta, por el diferencial de temperatura sobre el diferencial de longitud. Bien. Que diferencial de longitud, vos te referís al diferencial X, pero ojo ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué longitud? Ahora vemos bien. ¿Se acuerdan que cuando ustedes lo hacían constante, esto después salía acá como espesor? ¿Se acuerdan? Sí, Entonces ahí eso nos da una pista de qué dimensión se trata. Tienen que escribirla así lo más genérica posible, sin hacer ninguna suposición, porque ¿qué tiene de particular esta geometría? ¿Puedo suponer que el espesor es constante? O bueno, el área o alguna otra variable que solemos suponer constante, ¿no? O sea, ¿qué problema aparece acá con esta geometría? ¿qué área tomás ahí? Exacto. Se puede hacer que lo hacemos nosotros en el laboratorio. Ustedes se acuerdan que hicieron el de los tubitos, el de conducción. Ustedes tenían un tubo de ensayo que tiene más o menos esta problemática, ¿no? Lo que se hace es suponer que esta distancia, este espesor es tan finito que en realidad la área interna y externa es la misma, ¿no? Entonces medio como que es la misma y la supones constante y está todo bien. Pero acá no, acá es como que te dice cuál es el radio interior y el exterior. Entonces fíjense que el calor, a medida que va saliendo, pues entiendo que el gradiente hacia afuera, a medida que el calor atraviesa la pared, se encuentra primero con un área interior, ¿no? Que es más chica, y después con un área exterior que es más grande. Y bueno, eso lo tengo que tener en cuenta. Sí, el área no puedo decir que es constante en este ejercicio. Si me dijera que las paredes son muy finas o que RI es muy parecido a RE, podría eventualmente decirlo, que es lo que hacemos en el laboratorio, pero bueno, este ejercicio está hecho para que no lo haga y que justamente lo calcule. ¿Cómo podría entonces hacer aparecer esta variación en el área
¿Cómo puedo escribir el área de otra forma? ¿Qué área es la que atraviesa el calor? Externa menos o sea, el área del radio externo menos el área del radio interno. ¿Cómo podría escribir el área del radio interno? O la del externo, la que ustedes quieran. O sea, están todos de acuerdo que la área del radio externo es esta, ¿no? Es el área exterior por la que está atravesando el calor, ¿no? En todas las direcciones, o sea, ahí para allá. Pero bueno, en fin. La rosa, ¿no? ¿Cómo escribe el área de un cilindro? Radio al cuadrado. ¿Al cuadrado? ¿Esto no es un círculo? O sea, no es Ah, una... Es el área de una circunferencia, me parece, ¿no? Pero esto es un perímetro por una longitud, si no me equivoco, ¿no? No me dejen mentir. Sería el perímetro, ¿no? Por el largo. Así lo hacían, ¿no? 2pi r. Vamos a dejarlo genérico, o sea, si es el exterior, sería el exterior. Pero lo dejemos genérico. Y área de un cilindro. 2pi r por L. ¿Me siguen, no? Perímetro. ¿Por qué la estoy queriendo escribir en función del radio, el área? ¿Qué les parece? que no es constante. Claro. O sea, quiero encontrar una función. Bueno, esto me va a servir para encontrar la función. Y x sería en realidad una variable que va así, ¿no? O sea, x es en realidad el diferencial r, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Y ahí está, me quedó una bella función para integrar, ¿no? O sea, si yo quiero ahora esto, lo escribo como una función. El área voy a poner acá el 2 y voy a poner la L acá, la R acá, voy a poner acá el DR abajo. Bueno, no puedo poner el DR abajo, tengo que pasarlo por el otro lado. Bueno, esperen. No voy a despejar ahora porque se me va a hacer lío. Lo voy a traer como estaba, así, DR, L, DT, DR. Ahí está. Así me tiene que quedar. Esto que está acá, no puedo tener tantos diferenciales, porque yo tengo que integrar. Necesito dos diferenciales a lo sumo. Y acá tengo cuatro. Entonces, esto lo puedo escribir de otra forma, lo voy a escribir como H.
Bueno, que esto era potencia, voy a ponerlo así, como H. Y ahora sí voy a intentar separar la temperatura y el R. Porque fíjense que estoy medio resolviendo el B. Como me fui un poco por el B, voy a tener la temperatura en función de R. Y ahí me va a quedar, si separo variables, me va a quedar dr por acá sobre R. De este lado me va a quedar, bueno, todo lo otro. Menos K, 2 pi L dt, dth, ¿no? No, H también por acá. Sí, ¿no? Ah, no, 1 sobre H. Tengo que pasarlo para este lado. 1 sobre H. Ahí está. Ahí me queda 1 sobre H menos K 2 pi L y el diferencial T, que bueno, cuando integre acá, integraré entre la temperatura exterior y el radio exterior y el radio interior y la temperatura interior. Y eso me va a quedar una función. Acá ya voy viendo un logaritmo, ¿no? Bueno, si solo integra, les queda el logaritmo del radio exterior sobre el radio interior igual a, bueno, todas esas constantes por el diferencial t. Y lo pueden graficar. Entonces ahí les da una idea de cómo es la función temperatura en función de el radio, ¿sí? Hay una relación logarítmica. Ese sería el B, en realidad. Y el A, que les pedía la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo y longitud. En realidad, si yo hacía el A primero, del A seguramente salía este H, que después me pareció incógnita, ¿no? O sea, si hacía el A primero era más fácil porque obtenía ese valor. Bueno, hagamos el A primero. ¿Cómo podría calcular ese calor por longitud? Podría plantear otra vez esta ecuación, o sea, la misma ecuación que la planteé genérica acá, la voy a volver a escribir acá. A ver, vamos a hacer así. Este es el B y este es el A. Acá es el A. Escribo lo mismo. H igual a menos K A. No, para la A no. Lo voy a abrir, voy a poner todo el 2 pi no sé qué. Vamos a poner así el 2 pi R L dt sobre dx, que ya dijimos que en realidad es dr, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo sacar de esta ecuación el h? No el h, el calor por unidad de tiempo, que es h, y longitud, o sea, es h sobre l, ¿no? Paso dividiendo acá, h sobre l. Esto sería para hacer el A, en realidad, que me lo salteé, pero en realidad es bastante sencillo, simplemente plantear la ecuación esta. O sea, reemplazar el área en función de R y les queda esta expresión. Que todo es dato, porque fíjense, K es dato, 2 pi por R. R y esto de acá lo tienen porque el enunciado se los dio. Les dijo que para un radio de 7, el gradiente de temperatura era menos 100 grados sobre metro. O sea, esto de acá es menos 100 y esto de acá es 7. O sea, les da dos datos puntuales para que reemplacen en esta ecuación y encuentren esto, que es h sobre l. Eso sería el A. Simplemente reemplazar esos valores que les dieron. Con esos valores que les dieron, después sí van a poder venir a la ecuación y reemplazar, porque ¿qué les va a estar faltando en la ecuación esta? Les iba a estar faltando el L y el H. Pero como ya saben quién es H sobre L, nada, reemplazan. Profe, Diga.
Si nosotros quisiéramos usar el radio interior de 5 y el exterior de 10, como dice al principio, ahí no tendríamos de dato de T sobre DR, ¿no? Claro, no, ese dato te sirve para, o sea, los valores de los radios los vas a usar en el C. En el C, em, lo que vas a hacer es decir, planteas la ecuación que despejas de B, o sea, integras y te va a quedar una ecuación que es, bueno, la escribo acá, si vos esto lo integras, te va a quedar T en función de R, le vamos a poner así, igual a T interna menos, bueno, y acá todo esto H sobre L, que ya dijimos que es dato, y acá abajo también va a quedar el 2, el pi y el k, y acá me va a quedar el logaritmo de R sobre RI. Ahí, ¿no? Bueno, y entonces en el C te pregunta la temperatura interior. Si la temperatura exterior es 0 grados. Y la temperatura exterior, ¿qué haces? Planteas, porque te pide, esto sería genérico, ¿no? O sea, esta ecuación es genérica. En función del radio interno y la temperatura interna, tenés, bueno, los valores, o bueno, al revés, o sea, que depende cuál sea tu incógnita. Acá las incógnitas son TI, sería una incógnita, no la conoces. RI sí es dato, pero no tenés TI. R, bueno, ¿qué R? Y T en función de R, según el R, ¿no? Como te pide justamente la temperatura interior, entonces puedes poner, sabiendo que la exterior es cero, podrías decir, bueno, esta es la exterior, esta es la exterior, esta es la exterior, si esta es la exterior igual a cero, este será el exterior también, ¿no? Pues tiene que ser el mismo radio, ¿no? Esto es cero, este lo tenés, el radio interior lo tenés, o sea, ahí te queda el cociente 10 sobre 5 y despejás la T interior, que es la que te piden, ¿no? Que creo que a mí me dio 2,5, una cosa así. Ah, no, mentira, perdón. 4,8. 4,8 me dio. Eso les pide, ¿no? La temperatura interior. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Me siguieron? Este es medio complicado porque hay que integrar, pero es el único que es así. Los otros en general pueden suponer que es constante el espesor y usan lo de, nada, de sacar como constante el dx, pero justo este no. O sea, queríamos poner un ejercicio en el que no se cumpliera esa condición que solemos usar. ¿Preguntas? Lo que puedo hacer es copiarlo en el más ordenado en el jam, puedo copiar el A primero, después pego el B, no hay forma de cortarlo y que quede bien. El B lo pegamos por acá. Esto también lo pego. No me va a entrar. Ay, tan grande todo. Bueno, va a quedarme feito, pero hasta ahí. Ahí. Bueno, si no tienen más dudas. No sé, ¿tienen pregunta de algún otro ejercicio? ¿O de este? Ah, me había traído la integral. No entra todo. Más chico.
ahí también. Ahí nosotros podríamos haber elegido en qué función queríamos encontrar, ¿no? O sea, temperatura interna en función del radio o la externa, ¿no? Sí, depende de cuál despejes. Pero, o sea, depende cómo pongan los extremos de integración. Si los pone a dos vueltas. Claro. Y acá que les pongo, que este es el C. El C. Ah, no. Allá cuando escribís con esto se traba todo. Y ahí que Viene una dice C. representarlo es graficar esa función. Sería graficar esta función genérica. Que bueno, en este caso sería un... Si ustedes grafican, depende que grafiquen, pero si por ejemplo los ejes que eligen es T, si vos pones temperatura arriba y radio, que es la que les pide, ¿no? Se les pide encontrar T en función del radio. Si vos pones así, te va a quedar acá algo así, ¿no? Una cosa así. Bueno, más o menos. Ahí, ¿qué más? Nadie escribió nada, no estuve mirando mucho. Cartel me sale. Mm, mm, Hay nuevos mensajes no leídos, pero no son para mí, me parece. Material subido, Profe, general. ahí el 16 es de radiación, ¿o no? Ni lo miré, pero por leerlo así por encima parece radiación. A ver, em, ¿tenés el enunciado? ¿Tenés Sí. el enunciado por ahí? ¿Lo copio o te lo leo? Bueno, sí, decímelo si querés. Porque dice, ¿cuánta energía irradia por segundo? Bueno, sí, irradia ya te das cuenta que es por radiación, pero dice, ¿cuánta energía irradia por segundo el filamento de una lámpara incandescente si el área de su filamento es 0,3 centímetros cuadrados y su Ah, temperatura 3000 Kelvin? sí, sí, ahí tienen que estar la ecuación de que vieron, ¿no? Ya con Mario, algo cuerpo negro, algo de eso, ¿vieron? Yo De me descarté eso. radiación no vimos casi nada. Bueno, en realidad lo único que se hace en radiación es, si quieren la escribo acá la ecuación por si después la quieren buscar en la carpeta, igual seguro se las dieron, pero en este caso, che, ay, no puedo escribir acá, se me prende fuego la máquina. Bueno, borro este y la escribo acá. Sería, en el caso de ustedes usarían la intensidad, que bueno, se acuerdan que la intensidad habíamos dicho que era la potencia sobre el área. Acá usamos, bueno, hay algunos parámetros que van a aparecer, ¿sí? Cuando hablemos de radiación. E, no sé si se acuerdan, pero por ahí no lo vieron, pero es la relación entre la radiación emitida por una superficie y la radiación emitida si la superficie fuera un cuerpo negro. Que bueno, les comento rápidamente, igual no sé si lo vieron con Mario, si no lo vieron capaz lo están por ver también. Pero un cuerpo ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante, ¿no? Que le llega, es es un cuerpo ideal, ¿no? Es un cuerpo ideal que no existe, ¿no? Por supuesto, por eso decimos que es ideal, pero decimos que si un cuerpo absorbe toda la luz y toda la energía que incide sobre él, es decir, absorbe todo, nada se refleja y tampoco nada lo atraviesa, todo lo absorbe. ¿Se acuerdan que hay tres, cuando llega radiación a un cuerpo pueden pasar tres cosas? La radiación es una onda electromagnética, o sea que no necesita de un medio material para transmitirse.
y puede reflejarse, o sea, rebotar e irse. Puede haber una refracción, que es que una parte atraviese el cuerpo con algún ángulo, o puede haber una absorción, que es que se retenga en el cuerpo. Bueno, en este caso lo único permitido en un cuerpo negro es la absorción. Nada se refleja y nada lo atraviesa. Y bueno, el valor el coeficiente E, básicamente para un cuerpo negro es 1, porque el coeficiente E es el cociente entre la radiación emitida por un cuerpo y la radiación emitida si fuera un cuerpo negro. Y bueno, nada. em, para un cuerpo negro es 1 y después les dice otro valor, creo, si no es negro, o les pide que lo calculen. Bueno, no tengo la consigna, pero les va a servir ese dato. Después tienen otro valor, que es el sigma, también se los da. em, y bueno, después el delta T, que para la radiación recuerden que está en la cuarta. Bueno, si no la vieron, ignoren lo que estoy diciendo, cuando lo vean con Mario se los explicará. Pero si no, pueden buscar en cualquier libro la ecuación que rige el fenómeno de radiación y van a encontrar algo así como esto. Estoy buscando el enunciado para leer qué es lo que les pedí. En el celu lo estoy buscando, por supuesto, para que no se me trabe toda la computadora. Ah, acá estoy. Bien. Ah, ¿cuánta energía irradia si el área de su filamento es tanto y su temperatura 3000? Ah, su coeficiente de emisión es 0,4, ¿sí? O sea, recuerden que es 1 para cuerpo negro. Y ahí después les dice que es 0,4, o sea, como que después les da otro valor para que usen. Y les pide el nuevo valor que irradia. Está bien. Bueno, eso sería, es reemplazar los valores y listo. ¿Alguna otra pregunta que le haya quedado? Por mí no. Ahora tengo que terminar el TP. Bien. Bueno, ¿cómo van con los laboratorios? Bien. Con el laboratorio de calorimetría. Nosotros ya lo entregamos. Sí, sí, tengo gente que entregó y otras personas que no. Por eso, bueno, después les había dado unos días más. Todavía no los corregí, pero ya corregí los informes de formaciones termomecánicas. Ahí hay algunos que tienen que corregir unas cositas. No sé si quieren preguntar algo de eso. Profe, y por curiosidad, ¿cuántos laboratorios quedan? Ya está. Ese era el último. Ah, ¿ese era el último? Ah, está bien. O sea, hay uno más que hacemos en presencialidad, que es el de ondas, pero es un tema que no entra en la cursada, sino que entra en el final. Y era simplemente ir y ver algunos fenómenos ondulatorios en el laboratorio, pero no se pedía informe ni nada. Entonces, lo que seguramente vamos a hacer es después pasarles un videíto para que lo vean algunos fenómenos ondulatorios, que no es lo que hacemos nosotros, es una cosa que encontramos en internet de alguien que lo hace 10 veces mejor. Y listo, como para que tengan una idea. Pero es un tema que ustedes estudian para el final. Claro, está bien. Y el tema de el test de calorimetría, ¿ya dijeron fecha? Porque hoy estaban hablando de eso cuando entré, pero no alcancé a escuchar si dijeron algo. Bueno, no hay una fecha definida. Sabemos que queremos tomar un test de calorimetría en algún momento. Parece que la mejor fecha sería el
Ahí dije 21 yo, pero domingo. Sería el sábado 20. A alguien le dije 21, pero era domingo. Esa sería más o menos la fecha estimativa, más ideal. Buenísimo, gracias. Fe, ¿podríamos ver antes del test ese algún ejercicio tipo test? ¿De calorimetría? Bueno, sí, podría Sí. ser. Por ejemplo, podríamos el próximo lunes hacer alguno. Hay algunos dando vuelta. Bien. Tengo a Abril que me dice algo. Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calcula la incerteza de Q? Ah, no, no la calculamos. Decimos que no la conocemos y la tachamos. O sea, el delta Q decimos que es 0. Era más fácil. Las expresiones igual sí cambian porque cuando vos derivás todos los términos, incluyendo las pérdidas, la incerteza de Q es estrellita, imagino que me preguntas. El Q estrellita aparece en otros términos que no son estrictamente el que tiene el delta Q estrellita. A ver si tengo algún informe de eso. Y bueno, te cambia un poco el valor. A ver cómo era esto. Yo tenía en algún lado un informe de alguien que me mandó en algún momento donde lo tengo metido. Em, Esto sería deformaciones termomecánicas, laboratorio, a ver. Ah, acá hay uno. ¿Será este, supongo? A ver si está la expresión de las derivadas. Que muchas veces me lo mandan sin la expresión y ponen un número de dudosa procedencia y nada más. No, este no es. A ver, tampoco. Acá, a ver si está. Bueno, esto sería la expresión que te quedaría del calor latente. Bueno, acá dice LC de condensación, LB de vaporización, el módulo es el mismo. Esta sería la expresión que te quedaría sin pérdidas. Y después tenés por acá, ahora cuando se mueva esto, la incerteza de la versión sin pérdidas, ¿no? Que es las derivadas de esta función, es un choclo, respecto de todas sus variables, que son 5, y te da un número. Pero todos estos deltas los conoces. Y después agregas la incerteza, perdón, la pérdida, que es esta, ¿no? Cuando agregas la pérdida, te aparece una nueva función que ahora tiene este término ahí molestando, pero bueno, ahí está. Y cuando la calculás a la incerteza, bueno, al Q estrellita con el área bajo la curva, bueno, eso me lo explica Fede en el video, así que mírenlo. Tienen dudas con eso, me comentan. Y bueno, fíjense que la pérdida sería, o sea, la nueva incerteza de esto, o sea, de la incerteza del Q estrellita, decimos que no la conocemos, pero la incerteza de L, C, con pérdidas, sería otra vez derivar esto respecto de delta T equilibrio, delta T final, esta M, esta, y delta Q. O sea que les aparece un nuevo término acá. Este nuevo término que va a aparecer acá, que va a estar multiplicado por delta Q, ustedes dicen que el delta Q es muy chico, que lo van a despreciar, pum, vuela ese término. Pero ojo, porque este Q puede, cuando ustedes derivan respecto de otras variables, como por ejemplo la masa, esta masa de vapor, en esta va a aparecer el Q estrellita dando vuelta en esta derivada. Cosa que les va a cambiar un poquito el valor de la incerteza. O sea, aparece porque si vos distribuís el denominador, eh, todo esto queda como una constante, o sea, derivar todo esto respecto de la masa del vapor, todo esto es una constante cero, y de este lado te queda Q estrellita sobre M del vapor. Y el Q estrellita es la constante que queda ahí dando vuelta
Bueno, o sea, cuando deriven se van a dar cuenta. No, no sé si respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Estábamos tratando de ver de dónde sacábamos ese dato. No sabía que se despreciaba. No sé si Fede lo dice en el video, tal vez no lo Mm, dice, yo di No, por me parece sentado. que no lo dice. Ah, ok. Bien, tal vez agreguemos en la cajita de descripción algún comentario para la próxima. ¿Algo más? No sé los que lo entregaron si hicieron eso o cómo hicieron, pero bueno, tampoco nos vamos a poner tan estrictos con eso. Sí, creo que en el video lo dice igual en una parte, según recuerdo. Ah, ok. Sí, sí, Pues sí. yo no lo vi, o sea, lo vi alguna vez, pero si me apuras ahora Si no me quieres lo acuerdo. busco y mando el minuto por acá a ver si está. Dale, dale, por favor. Y lo mando. Eh, Vimos, o sea, hay otros términos que sí los desprecia y los tomamos en cuenta, pero no sé en qué parte dice eso. Bueno, si alguien lo encuentra, que lo comparta, que lo sociabilice. Y bueno, em, estamos entonces, o sea, nos quedan 9 minutos para cumplir el tiempo reloj. A ustedes les gusta mucho esto de la puntualidad, pero si no tienen más dudas, tampoco hace falta que nos sentemos 9 minutos más acá, No, por mí como ustedes quieran. eso es todo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Yo dejo de compartir. Ya, profe, muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, ¿qué más? Cierro esto. Quedó todo en el jam. Sí, maravilloso. Cierro el jam. Ah, tendría que quitarles el permiso de editar ahora, porque si alguien se mete mañana, me cambia todo el jam. ¿Qué más? Yo igual me quedo un ratito más, ¿eh? Si a alguien se le ocurre algo, pregunte. Esto lo cierro. Cierro. Esto también lo cierro. Se me trabó todo.